Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este podcast. Y les quiero contar algo que tampoco te he contado a ti, antes de empezar. Creo que cuando pasamos por momentos complicados en la vida, hay como ciertas maneras que tiene el universo de decirnos que todo va a estar bien. Y yo he platicado muchas veces en este espacio, ya las señoras productoras deberán estar cansadas de esta historia, pero en el 2020, cuando fue todo el tema de que si se cancelaba mi boda y que si falleció mi abuelo y todo esto que ya les he contado, que fue un año muy complicado para mí, para mucha gente, hubo varias de estos destellos de luz que me mandó a mí el universo. Uno lo conté justo en mis redes sociales hace 1 o 2 semanas, que fue Lau Vázquez, una alumna que iba a mi gimnasio, que me llevó un platón de una ensaladera para mi nueva casa. Otra fue, y le mando un beso y un abrazo a Muriel Martín, la fotógrafa, que ella iba a tomar las fotos de mi civil. Ya tenía el anticipo. Entonces, cuando ella se entera de lo que había pasado, me escribe y me dice, oye, tengo un anticipo tuyo, te tomo unas fotos para tu negocio, y fue algo divino. Y otra fue, y tal vez tú no te acuerdas, pero Chava tenía una comunidad importante, tiene una comunidad importante en redes sociales, y yo quería empezar a promover mis entrenamientos personales, y sí, entonces te escribí y te dije, hola, ¿quieres hacer un intercambio? Y entonces ahí estábamos todos los, no sé, martes y jueves, entrenando por Zoom, pandemia, sí, Chava haciendo sus jumping jacks, y tal vez en ese momento tú no lo viste, pero para mí fue importante porque yo estaba buscando como de dónde irme agarrando para ir saliendo adelante, y ese sí, o sea, ese que tú dijeras de que sí, vamos a entrenar juntos, para mí significó mucho. Entonces, esta es una oportunidad para mí de volverte a agradecer el que lo hayas hecho, porque esas pequeñas cosas que a veces hacemos por los otros no sabemos el impacto que puedan tener. Entonces, gracias por eso. No, muchas gracias a ti. Y gracias por estar aquí. No, gracias. Está con nosotros Chava Salvador Tobías, director general de la revista Pro, una persona que conozco desde que tengo... No, pues de uso de razón de toda la vida. Totalmente. Y con lo primero que quiero empezar, Chava, ayer que yo pensaba, ¿tienes años en Pro? 13 años voy a cumplir. Eso yo no lo he escuchado en ningún otro millennial. O sea, los millennials somos muy picaflor con el tema laboral. Sí. ¿Cómo ha sido esto tantos años? Soy súper persistente en todos mis proyectos. Y te voy a decir algo, porque ahorita creo que hasta cuando digo que tengo 13 años, hasta yo mismo me sorprendo. Y luego me dicen, ¿cómo has durado tanto? Te lo juro que siento que tengo a veces 5 años o hasta menos, que tengo 1 año. Yo creo que cuando te apasiona tanto algo o estás realmente en el lugar haciendo lo que te gusta, el tiempo se pasa súper rápido, Sofi. Y digo, tú me conoces desde hace muchísimo. Yo soy una persona que siempre ha tenido muy claras sus metas y sus objetivos. Y desde que yo te lo juro que tengo uso de razón desde chiquito, veía las películas y veía a los que trabajaban en una revista o que trabajaban en un periódico. Yo siempre decía, yo quiero estar ahí, yo quiero trabajar en eso, yo quiero hacer eso. Y sí será como lo ponen en la tele y sí será como lo ponen en las películas. Y desde que estábamos en el TEC, que además fuimos compañeros, yo empecé a trabajar en ese momento se llamaba diferente, pero somos el mismo equipo. Empecé a trabajar como tal en lo que ahora es Pro. Y empecé, y eso te lo juro que ha sido yo creo que lo que me ha mantenido. Empecé desde el puesto más sencillo, que fue, yo quería hacer prácticas y varias veces me dijeron que no había puestos como tal disponibles en ese momento. De repente, el universo se alineó porque yo seguía diciendo en pláticas y en lugares y en cafés a donde iba, yo quiero trabajar en esta marca. Y alguien me dijo, yo conozco al que en ese momento era el director. Me consiguen una entrevista y me contratan como asistente editorial, que fue el puesto más básico, pero ganaba nada. Y yo decía, yo lo tengo que hacer aunque sacrifique clases, aunque sacrifique lo que sea, porque sé que ahí es donde voy a construir una carrera. Y ese es el consejo que luego yo les doy a los más chavos y a los más emprendedores. Estén en donde les apasione, donde les gusta, porque ahí es donde van a poder hacer una carrera. Si están haciendo algo y durando años en un lugar donde no se sienten, no va a ser por ahí. Y ahí empecé y bueno, pues 13 años después pasé por todos los puestos posibles en Pro hasta que llegó el momento de quedarme en la dirección general. Y digo,
Pro ahorita es un medio que está bastante consolidado, pero han sido años de conocer el mercado, años de experimentar cosas que han funcionado y que no han funcionado para llegar a estar en el momento pues que estamos ahorita. Oye, Chava, ahorita nos vamos al momento justo como de tanto crecimiento y tal posicionamiento que ha alcanzado Pro. Me parece que es, si no el medio, sí de los medios más con mayor prestigio, credibilidad que tiene nuestra ciudad, o sea, sin duda alguna. Pero quiero que nos vayamos como a los inicios de Chava, ¿no? Tú y yo fuimos al mismo colegio, una escuela de monjas, en donde teníamos que traer el jumper a la altura de la rodilla a las mujeres y a los hombres que no se les viera, pero ni un pelo de barba porque los regresaban a rasurarse. Y el gel también. Todo, o sea, fue una educación muy tradicional, muy convencional, y tú no eres así. No. Tú no eres tradicional y convencional. Sin embargo, has encontrado como un puente para sobrevivir en esta tradicionalidad sin renunciar a quién eres tú. Ajá. Ahorita dices, yo veía las películas y decía, yo quiero ser el de la editorial. Creo que en una sociedad, ya voy a empezar con mis palabras centennials, pero tan heteronormada, eso no es típico en un hombre, ¿no? O sea, el hombre va a soñar con ser abogado, o con ser contador, o con ser el director de una empresa, pero no tiene permitido acercarse al sueño de ser el editor. Totalmente. ¿Cómo fuiste tú como que acercándote a eso que tu alma te decía, no, aquí estoy? Pues fue difícil. Yo creo que sobre todo nuestra generación y más arriba, o sea, más adultos, estos temas de... ¿Tú cuántos años tienes? Perdón, yo chaval. Tengo 34. Okay. Voy a cumplir este año 35 ya. Pero sí, creo que sobre todo nuestras generaciones era bien complicado salirte de esa heteronormalidad que era en ese momento. Y todo lo que se saliera, sobre todo en este tipo de colegios, estaba mal. Desde ahí era donde te inculcaban, no, tú eres hombre y tienes que hacer esto. Tú eres mujer, tienes que hacer esto. Entonces, romper con todas esas creencias, que digo, es mucho del tema que vamos a desarrollar hoy, claro que fue difícil. O sea, hoy yo te puedo decir que mi vida es completamente diferente al Chava que fui a los 12, a los 15, a los 20, a los 30, porque es un proceso de ir rompiendo, no es el proceso de un heterosexual que se puede conocer desde muy chico, es ir aceptando muchas cosas a lo largo de tu vida y hasta que yo creo que llega el punto o el momento donde tú te aceptas al 100, porque primero es la aceptación que tú tienes que tener contigo mismo, pero también lo más importante es cuando ya logras vivir una sola vida y que todas las personas que están a tu alrededor vivan con tu propia realidad y entonces es donde tú puedes hacer y deshacer todo lo que tú quieras. Yo me acuerdo del Chava que era en ese momento en este colegio y me acuerdo que vivía en una constante batalla con mis propios pensamientos y con mis propias creencias y con mis propios gustos y hasta con lo que yo quería hacer. En el tema, por ejemplo, profesional, yo creo que nunca tuve como tal el miedo de querer trabajar en una revista como tal o en un medio de comunicación porque en mi casa mi papá siempre ha sido muy creativo, de hecho le gusta mucho el tema de la edición de videos y siempre es el que compra en ese momento el DVD más nuevo o que traía X cosa para poder grabar la música porque no era como en estos momentos, de hecho mi papá en su momento estudió comunicación, entonces nunca tuve como tal el miedo de mi carrera como tal profesional, más bien el miedo era mucho más en otros aspectos de mi vida que en el profesional. Oye, Chava, tendrás como presente, porque se me hace algo bien duro el decir, primero me tuve que aceptar yo. Y creo que en este caso, pues, hablarás de varios temas, pero creo que todos pasamos por procesos similares. Isaac, mi terapeuta que ha estado aquí, siempre me dice, ya sal del closet, ¿no? En otros aspectos, ya sal del closet. O sea, creo que particularmente en ciudades como León, en provincia, hay un linchamiento social bien duro a quienes nos atrevemos a seguir nuestros sueños. Sí, creo que hay como un juicio, una mano juzgona, porque hay como justo mucho juicio a quienes lo intentan. Es como, sí, ten muchos seguidores en Instagram, pero que parezcan accidentales. O sea, sí, que 1000 gente escuche tu podcast, pero que parezca que fue sin esfuerzo. Y no premiamos como la cultura del esfuerzo genuino de decir, es de valientes ser quien soy y es de valientes perseguir mis sueños. Sí. Y entonces nos empezamos a autosabotear porque qué miedo salir al mundo. Entonces mejor me hago chaquetas mentales de que no puedo, de que no soy capaz, de que no es el lugar para mí, con tal de no exponerme al mundo. Totalmente. ¿Tendrás como
ese proceso bien dibujado en tu mente de decir, yo me estuve autosaboteando en este sentido? Muchísimo tiempo, yo creo que muchísimo tiempo. Y vuelvo a la otra pregunta, creo que ahorita las nuevas generaciones tienen tanta información y hay tanta aceptación también ya, que viven un proceso completamente diferente al que, por ejemplo, vivimos tú y yo. Tú en tu trinchera y yo en la mía, pero claro que me puedo acordar perfecto del chava de niño que claro que, como te decía, vivía una batalla constante con todo, porque creo que en ese momento las creencias eran... Sí, ahorita todavía es cerrado la sociedad y más en una ciudad como León en ciertos aspectos, en esos tiempos era todavía más, ahí era by the book, era... Tenías que estudiar y luego cuando estudiabas la prepa, terminabas, era la carrera, tenías que conocer a alguien y entonces era la esposa, porque no había que pudieras decir que eras gay o que te gustaba otra cosa. Tenías que en ese momento seguir como el... Ahorita los chavos ya salen del closet súper chavitos. En ese momento, claro que y tú tendrás amigos que también fue todo un proceso poder decir que eran y que les gustaba. Y claro que... y luego es casarte y luego tener hijos y luego lo que sigue. Y si te salías de eso, todo estaba mal. Entonces imagínate ser un niño que está viendo para su futuro y que dice, yo no quiero eso. O sea, yo no quiero vivir esa historia que me están dibujando y que me están trazando y que me están diciendo todos los días que si me salgo de ese camino, como tú dices, aunque vaya a ser algo increíble, va a estar mal. Porque no es lo que la sociedad acepta. Entonces, claro que sí fue complicado. Yo me acuerdo de mi infancia y sobre todo de mi adolescencia, de siempre tratarme de moldear a lo que la sociedad quería de mí. Entonces, vivía esa batalla con esa perfección que se esperaba de mí. Y yo decía, es que esto no es lo que yo soy, o sea, no es lo que a mí me gusta, no estoy no estoy brillando realmente por donde yo soy. Me guardaba, obviamente, comentarios, me guardaba pensamientos, me guardaba historias, me guardaba todo por seguir el camino que estaba trazado para mí. Incluso ese proceso de aceptación es lo que te digo, o sea, para los chavos ahorita es mucho más sencillo. Yo me tardé muchísimo en poder vivir todo ese proceso, en conocerme, en decir que esto es lo que me gusta, en poder aceptarme, porque también entra el proceso de la aceptación. Y yo puedo decir que yo realmente libre, yo creo que me sentía hasta que tuve, yo creo que unos 24, 25 años. Digo, antes obviamente ya sabía que era lo que me gustaba y ya había platicado con ciertas amigas, pero es difícil cuando también les vas a tener que decir a tus papás, que son sobre todo de estas generaciones que están esperando, pues desde que naces, que tienes un hijo, que tengan la boda de cuento de Disney con una niña y después te traigan nietos, que eso no va a pasar y que la historia va a ser diferente, pero que también va a ser increíble, o sea, porque al final no significa que porque te guste algo, tu historia no va a ser igual de increíble que la de alguien que sea heterosexual o que sea bisexual o que sea lo que sea. Entonces, yo puedo decir, Sofi, que en mi caso, yo puedo decir que me siento bendecido y súper agradecido porque yo viví un proceso bastante sencillo a los que he escuchado y a los que he conocido de otras personas. Yo puedo decir que yo tengo una familia increíble que lo súper aceptó. De hecho, digo, si quieres esa historia ahorita te la platico. Yo pensé que primero le iba a decir a mi mamá y que luego le iba a decir en su momento, o primero a mi hermana. Y no, en su momento fue mi papá el que se acercó y me dijo, y me lo hizo tan fácil Wow, que después chinita. Todo fue súper sencillo. Wow. Ajá, sí. Pues sobre todo, digo, ahorita me sigues platicando, pero sobre todo porque sí estoy de acuerdo contigo en que las generaciones han avanzado mucho, pero yo tengo amigos que no pueden salir del closet, chava. Hoy en el 2024. Sí. Y si es un regalo del cielo, la actitud de tu papá... Y creo que muchos papás tendrían que aprender de eso. O sea, totalmente. De abrirle la puerta a sus hijos y decir... Y te voy a platicar esa historia, sí, digo, porque por creo favor. que sí es importante para los que van a ver y van a escuchar este episodio. No todas las historias, obviamente, evidentemente van a ser así, pero van a haber muchas que también se van a poder dar de esta forma. Y digo, es de valientes el proceso que también tuvo que vivir mi papá y en su caso mi mamá, de romper con todas sus creencias y romper con todo lo que traían cargando de mis abuelos para poder aceptar esta nueva realidad.
Y yo creo que en el proceso, antes de que mi papá hablara conmigo, ellos veían a un chava que pues quería enamorarse, quería conocer a alguien y que se escondía para hablar por teléfono y que platicaba la mitad de su vida y que todo era secretos y que todo era oculto. Y yo creo que mi papá pensó mucho en cómo le hago, cómo me acerco y cómo le digo de la forma más respetuosa. Y me acuerdo que todos los sábados, cuando yo vivía en casa de mis papás, íbamos a comer todos juntos, íbamos a comer mi papá, mi mamá, tengo una hermana, Lore, y yo a un restaurante y luego nos íbamos al cine. Y ese día mi mamá estaba de viaje y Lore no sé dónde estaba. Entonces mi papá me dijo, vamos a comer tú y yo. Y yo, pues, y luego nos vamos al cine. ¿Cuántos años tenías, chava? Yo creo que como, no me acuerdo exactamente, pero digo como unos 24 o 25 años. Uh-huh. Entonces vamos a comer y estábamos en la comida. Me acuerdo que nos acabábamos de sentar en el restaurante. Justo acababa de llegar el mesero a pedirnos de qué íbamos a tomar. En cuanto se fue el mesero, mi papá me dijo, oye, chava, la verdad es que quiero platicar contigo. Me acuerdo, te lo juro que hasta de las palabras. Quiero platicar contigo. Lore también quería venir, no pudo venir, pero los dos queríamos platicar este tema contigo. Yo quiero que sepas perfecto pues lo que dice la gente, porque como tú y yo sabemos aquí, todos se conocen y todos hablamos de todos. Todos opinamos. Ajá, el chisme se convierte como si fuera ventaneando, nada más te falta salir en la tele. Sí. Entonces, pues sé lo que dice la gente, sé perfectamente pues lo que haces y lo que dejas de hacer. Yo solamente te quiero decir que para mí tú eres súper importante. Te guste lo que te guste, para mí tú no cambias la persona que eres. Tú eres un chavo increíble. Yo estoy súper orgulloso de lo que has hecho. Yo quiero que sepas que yo te voy a apoyar en lo que tú quieras. Y ahí es donde entra el tema de las creencias. Yo creo que ahí fue donde cambió mi forma de pensar. Mi papá me dijo, la sociedad siempre te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Digo, muy hippie la forma de pensar de mi papá, pero dijo, en mi caso, siempre me dijeron, me tengo que casar, tengo que tener hijos, ahorrarme el vivir experiencias. Si quería salir de viaje, si me quería aventar de un paracaídas, si quería surfear. Tú no, haz lo que tú quieras, haz lo que a ti te haga feliz, porque lo que a ti te haga feliz, a mí me va a hacer feliz también. Me dijo, solamente lo que te quiero pedir es que nunca me eches mentiras. Si te quieres hacer un tatuaje, si te quieres aventar del paracaídas, lo que tú quieras hacer, pero dime, porque yo te voy a apoyar. Y si tienes un problema o tienes cualquier cosa, yo voy a ser el primero que va a ir por ti. Y ya sabes a lo que me refiero. Yo no necesitamos abrazarnos, me dijo así, no nos vamos a parar, no nos vamos a dar un abrazo. Es más, ve, busca qué película vamos a ver y nos vamos a ir al cine. Punto. O sea, fue la maravilla. Conversación como más delicada, porque no tocamos temas de que si has salido con alguien, que si has hecho que nada. O sea, me lo dijo desde el amor. O sea, realmente yo creo que es la forma o la expresión más grande de amor que he recibido, y el regalo al final más grande, porque a partir de ahí te puedo decir que mi vida cambió completamente y fue diferente. Porque digo, no somos papás nosotros, pero por lo que he escuchado de mis propios papás, tú de los tuyos, de mis amigas que ya tienen hijos, yo creo que lo más difícil es dejarlos crear su propia película de felicidad que puede ser distinta a la que tiene la mamá o a la que tiene el papá. O sea, como mamá, yo soy muy controladora, ¿no? Entonces hasta con mis amigas luego, según yo, tengo las respuestas a sus problemas. Sí. Y decir, no, cada quien tiene la capacidad de construir su vida y su felicidad a su manera. Sí. Como mamá o como papá debe ser un reto grande el soltar y decir, ve y construye, ¿no? Y qué cañón, o sea, para mis papás, por ejemplo, porque ya es diferente ahorita con nuestras generaciones, donde ya está mucho más aceptado el tema. Pero imagínate como papá también tener el miedo de cómo lo van a aceptar, cómo va a ser su vida, si va a ser feliz, si va a encontrar una pareja, cómo es el amor entre dos hombres o entre dos mujeres, es las mismas reglas que el amor entre dos heterosexuales. O sea, debes de tener muchísimas preguntas, porque como tú dices, yo creo que sobre todo las generaciones de nuestros papás, ellos ya trazaban nuestras vidas como tenían que haber sido las de ellos o las de nuestros abuelos o las de nuestros bisabuelos. O sea, era by the book. O sea, no te podías salir de ahí. Era, esta es la regla, y por eso había tantas personas y tantos matrimonios viviendo infelices, porque como tú dices, si todavía tú y yo tenemos amigos que no se atreven a decir qué es lo que les gusta, imagínate todavía generaciones mucho más grandes
abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, donde ahí no podías salirte ni siquiera de ser el macho perfecto. O sea, no había manera de que tuvieras otros gustos. Ya ni siquiera de gustos, de profesión. O sea, si no eras, si eras yo creo que artista o si eras pintor, ya mal, ya porque ya te había salido. Y qué padre ahorita para los chavos y para las nuevas generaciones, porque ya escuchas de chavos que están en primaria y están en secundaria y ya empiezan a decir qué es lo que les gusta y se empiezan a pintar las uñas y hacer lo que realmente traen dentro y cuál es su esencia. Y tampoco podemos decir que porque alguien es gay o es lesbiana o es bisexual va a perder su esencia, y creo que es algo que mis papás en su momento lo tenían muy claro. O sea, yo creo que mis papás sabían que no era que ya mi papá hablara conmigo y al otro día iba a salir con una falda, ¿sí me explico? Porque no, ¿y qué tiene? Y si a lo mejor a alguien le gusta eso, pues sus papás lo tienen que aceptar, pero en mi caso yo no iba a cambiar quién era. O sea, yo ya estaba formado y ya era quien era. Solamente lo único que iba a cambiar era quién me gustaba o con quién iba a estar compartiendo mi vida. Y al final de cuentas, el año pasado, el 26 de octubre, falleció una de las personas que yo más he amado en mi vida, la mejor amiga de mi mamá, mi tía Tere Garay. Y yo lo pensaba mucho porque mi tía Tere siempre fue muy fiel a ella, ¿sabes? Y yo lo pienso mucho cuando me da miedo hacer tantas cosas. Y, ojo, estoy consciente que lo hablo desde el privilegio. O sea, estoy consciente que ser gay en México, aunque estemos en el 2024, sí socialmente es una presión muy fuerte, y no quiero como comparar mis deseos o mis sueños al reto que puede ser salir del closet para muchas personas. Claro. Sin embargo, como desde mi trinchera, como decías tú, yo digo, el día que yo esté a punto de morirme, sí quiero decir, no me quedé a deber nada. Viví la vida que yo quería vivir. Lo intenté. Ya no me importa el resultado. Lo intenté. O sea, no me quedé con el miedo de qué van a decir de mí, porque volvemos a este linchamiento social que existe. Yo sé, y seguramente lo sabes tú también, yo sé que a veces hubo cosas y que explotan los DMs de mucha gente. Claro, sí. Y yo digo, muy bien, sigan elevando mis estadísticas. Sí. O sea, ¿sabes? O la foto y rola la foto. Sé qué pasa, claro, totalmente. ¿Qué pasa? Pero no me voy a detener por eso, porque ahorita mandan mi foto y en media hora van a mandar la tuya y mañana... Y entonces no me puedo detener por eso, porque el día que yo esté a punto de morirme, sí quiero decir, no me quedé a deber nada. O sea, a la única a la que Dios le dio la responsabilidad de hacerse feliz fue a mí. Y hice lo que pude. Sí. Oye, volviendo a esta historia, con tu papá fue esta escena tan linda. Con tu mamá y con Lore, ¿cómo fue? Fíjate que con Lore nunca ya hubo la plática, porque creo que mi papá la metió como en esa conversación que ya estaba incluida y que no había podido ir. Y con mi mamá sí me tardé un poquito más. Estoy hablando de un poquito más, yo creo que podríamos decir 6 meses, 1 año, haz de cuenta. Me tardé más porque creo que la mentalidad de mi papá, y es donde se compensan bien padre mi papá y mi mamá. Mi papá es como mucho más libre, mucho más de que le vale. Y mi mamá sí, a lo mejor por el tema hasta de la familia de mi mamá sí trae creencias mucho más conservadoras. Ya no, en ese momento sí. Porque mi mamá es de que, yo creo que desde que estaba adolescente, el día que le dije, ay, ¿a poco fumas, chava? Y yo, sí, mamá. ¡Ay, cómo! Y a los 5 minutos, ¿de cuáles fumas? O sea, así fue, igualito. En ese momento creo que yo estaba saliendo con alguien y como que mi mamá decía, ya todo el mundo sabe, ¿por qué no me dice a mí? Y ella también me dijo, oye, ya quiero, o sea, creo que necesitamos hablar y necesito que me digas. Y hablé con ella y le dije, ya sabes, yo creo que ya mi papá te dijo, Lore ya sabe, pues está esto. Ay, pero es diferente a que tú me lo digas. Y yo, pues sí, pero... pues al final nada va a cambiar, mamá. O sea, ya nada más ya te lo dije yo. Literal, yo creo que le duró eso de, 5 minutos y luego bajó y me preguntó, ¿y con quién estás saliendo? Y ya se lo enseñé. Y creo que ya luego lo más padre es, digo, para los que nos van a escuchar, que también tienen ese miedo, lo más padre pues es ser fiel a tu esencia, y lo más padre es compartir con las personas que más amas. Y yo creo que el amor se comparte, ¿no? Y cuando tienes una pareja y tu pareja llega a tu casa y es tan bien recibido por tu papá y por tu mamá, y puedes tener esa sinergia de familia, de pareja, de amigos, es lo más bonito, porque entonces estás viviendo desde el amor, no estás viviendo 2 o 3 vidas diferentes, porque digo, y como tú lo dices, y yo no puedo juzgar porque hablo también desde el privilegio.
pero hay muchas personas que tienen una vida en el trabajo y luego otra vida aparte con su pareja y otra vida aparte con su familia y luego entrelazan la del trabajo con la de la pareja, pero no con la de la familia, y ya es como un rompecabezas que les falta piezas. Y yo siempre pongo ese ejemplo del rompecabezas cuando platico igual que tú con amigas, con amigos. Yo creo que para que funcione una pareja o funcione un trabajo, todas las piezas tienen que estar en orden. Todas las piezas tienen que estar acomodadas. No, una no puede caber en donde tiene que estar otra. Y yo creo que cuando vives una vida plena es cuando eres fiel a ti y a lo que tú quieres, a lo que tú quieres ser. Entonces, también debe de ser súper complicado ser alguien que a lo mejor está escuchando esto y que ha vivido la vida de alguien más, o la vida que le impuso su papá, o que la vida que le impuso su abuelo, su mamá, sus hermanos, cuando ellos, atrapados en esa vida, están imaginándose otra completamente diferente. ¿Y cuántos casos de suicidio no hay por esta razón? Está durísimo este tema que tocas y ahorita me gustaría profundizar un poquito más en él y en hacernos conscientes de también nosotros ser red de apoyo para quienes sabemos que la están pasando mal en este sentido, ¿no? Oye, Chava, ¿cómo logras? Me encanta esto que dices de vivir una sola vida. Uh-huh. Yo creo que ese es el real significado de la autenticidad. Hoy en día creo que estamos peleando mucho por ser auténticos y a ver quién es el más diferente y el más original y el que tiene ideas más revolucionarias, cuando para mí particular y personalmente, el tema de la autenticidad tiene que ver con me atrevo a ser quien soy contigo y contigo y contigo, y con quien resuene mi filosofía de vida se va a quedar y quien no pasa nada, ¿sabes? Uh-huh. ¿Cómo has logrado tú integrar? Porque al final empiezas a hablar ya de la primera vez que le enseñaste a tu mamá que salías con alguien. ¿Cómo empiezas tú como a hacer funcionar todo este ciclo con todas las esferas de tu vida? Como a integrar una con otra y a decir, soy el mismo Chava en el escritorio de Pro y soy el mismo Chava sentado platicando con mi papá y hoy en este micrófono. ¿Cómo vas unificando estos aspectos de tu vida? Yo creo que una vez que las personas más importantes de tu vida, a lo mejor ellos sí se pueden merecer una explicación de saber quién eres. Me refiero a mi familia o en el caso de a mis amigos más cercanos. Y ya tienes, como tú dices, esa red de apoyo que ya sabes que te contiene. Yo creo que ya no necesitas dar explicaciones por la vida de que llegue alguien nuevo y decirle, oye, fíjate que me gusta esto. O sea, tengo un novio. Yo creo que ya no, o sea, ya lo haces de forma natural y lo integras como que es parte de tu esencia y es parte de quién eres. Ya no es una explicación como de, oye, fíjate que te acabo de conocer, pero soy gay o tengo un novio. O sea, ya no, sí, ya no entra en esa parte porque ya se vuelve parte de tu esencia, se vuelve parte de quién eres. Como tú que has pasado tu vida, pues, diciendo, tengo un novio, y lo presentas como tu novio y se acabó. Y yo creo que cuando ya vives una sola vida, vives en la filosofía como de que el que lo acepte, que padre es la gente con la que me voy a relacionar, y el que no, me sale sobrando y no te voy a tener dentro de mi vida. Te digo que yo puedo decir que soy privilegiado. A mí no me pasó que alguna persona me dijera, yo ya no quiero tu amistad. Al contrario, o sea, creo que más bien he sumado mucha gente a mi vida siendo fiel a quien soy y siendo fiel a mi esencia. También creo que cuando tenemos tantas creencias y escondemos más bien aspectos de nuestras vidas, debe de ser súper difícil vivir así, que te guste. Y no estoy hablando ni siquiera de tus preferencias sexuales, o sea, estoy hablando hasta de un trabajo. Hablando en el tema, por ejemplo, del emprendimiento, dedicarte a algo porque tu papá es contador y te dijo que tenías que ser contador y tú toda la vida quisiste cantar como Britney Spears, pues, o sea... No, mi princesa ya, pobrecita. Sí, pobre de ella. Ya, déjenla en paz. Pero bueno, o sea, a lo mejor tu camino estaba buscarlo por ahí, sí. Entonces no tienes que sacrificar nada. Y cuando ya no tienes ese miedo, puedes ser tú. Yo te puedo decir que, digo, tú me conoces, yo soy súper abierto en todos los aspectos de mi vida. Yo soy el típico que llega a una comida y no voy a llegar a sentarme y hacer la pose y la cara. Yo soy el típico que llega y platica todo lo que le pasó en su vida, todo lo que le pasó en la semana, no se guarda nada. Quiero ser como tú, no sabes, y mucha gente no me lo cree, no saben qué tímida soy. O sea, te lo juro por Dios.
para mí llegar a una comida con gente que no conozco, güey, prefiero morirme. O sea, no. Me la paso, que voy a platicar. O sea, ay, no sabes. Bien raro. Pero digo, eso ya son también temas de personalidad. Sí. No es que estés guardando algo ni nada. Ya sé, pero cuando platico con gente como tú, digo, quisiera ser así, de que, ay, qué padre, ¿qué me cuentan? O sea, no, pero bueno, hice este paréntesis. Te lo juro que yo te puedo decir que el chava que soy hoy, tampoco, yo creo que yo me acuerdo del chava en mi adolescencia guardándome tantas cosas, reprimiendo tanto, que yo llegaba a una comida y yo era como de, ay, no vayan a decir, y no sé qué, y no les vaya a caer mal, no. Ya cuando ya vives tan libre, ya dices, ay, si a porque digo 5 groserías no le parece lo que estoy platicando, me vale. O sea, sí. Pues, ¿qué te digo? Pues no vamos a ser amigos y ya, yo voy a ser quien soy. Y los que se quieran sumar a este barco, bienvenidos. Qué padre, y yo voy a remar con esa gente que esté ahí. O sea, yo no soy perita en dulce tampoco para vivir, porque también conocemos mucha gente que viven aferrados a esa idea de yo le quiero caer bien a todo mundo. Eso. Yo quiero ser perfecto para caerle bien a todo mundo. No, o sea, nunca le vas a caer bien a todo mundo. Aunque seas la persona más perfecta, increíble, que no se te salga un pelo, nunca se te salga una grosería, hasta por eso les vas a caer mal. Sí. Entonces, sé como tú quieras ser. Te la vas a pasar más bien y vas a sumar gente que vibra en la misma sintonía que tú. Me encanta, eso me encanta porque me identifico, o sea, creo que justo como niñas del Miraflores crecemos mucho con Pensé que no íbamos a decir la marca. No, ya sé. Y a ver, amo el Miraflores, o sea, paréntesis, lo amo. Me parece una escuela con un nivel educativo excepcional y yo la verdad no la pasé mal. Sé que hay gente que la pasó muy mal. Sin embargo, sí nos crean como una idea de perfección bien dura en donde no está permitido equivocarte, o sea, no está permitido el 6, no está permitido que estés en desacuerdo con la maestra, no está... Entonces, híjole, si vamos por el mundo como, ¿hasta aquí? Ok, poquito más. Ah, no, ya, me regreso, ¿sabes? Entonces, qué valioso esto que acabas de decir. Oye, chava, ¿dirías que detrás de este éxito profesional, porque sí me atrevo a decir que como de la generación de millennials que tengo cercana, eres una de las personalidades más exitosas en lo que haces? O sea, gracias. El simple hecho de que lleves 13 años en el mismo trabajo, o sea, el simple hecho de que te puedas colgar la medalla de decir, he convertido en un medio de prestigio y de valor para la sociedad, pues no todo el mundo logra eso. No. ¿Dirías que detrás de este éxito en parte está esta autenticidad de la que hablas? Yo creo que sí, claro, o sea, en todos los aspectos de mi vida trato de nunca involucrarme en algo que no vaya a apasionarme. Y yo creo que cuando hay tanta pasión, tú se lo contagias a la gente, a los clientes, a los lectores. Cuando no estás haciendo lo que te gusta, también eso se contagia. Por eso está el vendedor que no vende nada. Y el que le apasiona la venta, vende hasta lo que es intangible. O sea, llega y te convence de algo que no trae ni siquiera aquí y ya se lo quieres comprar. Entonces, en todos los aspectos de mi vida yo trato de ser súper apasionado. Hasta con mis amigos, hasta cuando me enojo soy súper apasionado. Y digo, además de Pro, tengo también una marca de trajes. También con ese proyecto tengo, creo que ya ni los cuento, como unos 7, 8 años. Doy clases de cycling y creo que tengo 5 años dando clases. Entonces soy súper como de, si lo voy a hacer bien. Y si no me apasiona el proyecto, no me voy a meter. O sea, ni siquiera lo voy a hacer. Y eso no solo en la parte profesional, en todo lo que he ido haciendo pues a lo largo de mi vida. Yo creo que definitivamente tiene que ver también con un tema de valores, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que he llegado a estar en proyectos en donde yo sé que no están tan alineados a mis valores y por una u otra razón termino por salirme. Sí. Porque no puedo avanzar en direcciones en las que mi alma no me lo permite. O sea, es como si yo solita me pusiera un freno de mano de que, o sea, para acá. Sí. ¿Qué otras aptitudes? Creo que vive sobre todo, yo tengo una hermana de 19 años y me platica un poco como de lo que sucede en esta generación centennial que a mí me causa tanto, o sea, sí, o sea, parece que pasaron 300 años, o sea, realmente sí yo veo muchas diferencias en muchos aspectos, como el sistema de pensamiento, y creo que hay también mucha confusión en lo laboral, en el sentido de que hoy hay mucho home office, hoy cada quien se va moviendo por sus horarios. Creo que los corporativos se van a enfrentar a un gran reto cuando quieran reclutar a estas nuevas generaciones, porque son generaciones que han crecido con mucha mayor flexibilidad en muchos aspectos. Sí. Pero creo que hay cosas que no deben de cambiar. O sea, creo que sí hay valores profesionales y valores en el trabajo que vale la pena conservar, con los que crecieron desde los boomers y luego nuestros papás y luego nosotros.
¿cuáles dirías tú? O sea, que si ahorita llegara un centennial y te dijera, chava, ¿cómo le hago para tener este éxito profesional que has logrado tú? ¿Cuáles serían como los no negociables que tú les compartirías? ¿Sabes a mí que me encanta? Que tiene que haber un mix de todas estas generaciones en una empresa. Yo creo que no pueden trabajar todos los centennials solos o todos los millennials solos. O sea, nos tenemos que combinar porque todos tenemos como la parte generacional las cosas súper buenas y las cosas súper malas. Entonces también nosotros podemos aprender muchísimas cosas de ellos. A mí algo, por ejemplo, que me súper encanta de los centennials, que luego los ponen como una generación de cristal o como que los miran, no, lo siento como una generación súper trabajada. Ahorita antes de entrar al aire hablábamos del tema del psicólogo. Los millennials y para arriba, el psicólogo, yo me acuerdo mis papás era como, no tenías que tener un pedote como para que te llevaran al psicólogo. Y estos chavos son chavos ya súper trabajados, crecen con el tema del psicólogo y ellos se conocen en todos los aspectos, saben qué les hiere, qué no les gusta, qué los hace felices, qué los motiva, qué heridas traen de la infancia, porque aparte todos tenemos muchísimas cosas. Para los que van a ver esto, o sea, el psicólogo es para todos, debería, y yo lo platico con mi hermana muchísimo en mi casa, tiene que ser esa herramienta de acompañamiento para tener una vida sana, porque si no vivimos echándole la culpa de todo a los demás sin conocernos a nosotros. Entonces, lo padre de estos chavos es que ellos sí se conocen y conocen qué es lo que les apasiona. Entonces, ellos sí. Por eso hay tanta rotación y es lo que les impresiona, como de, ay, es que no le pude decir no sé qué y se fue. Probablemente se fue, pero también probablemente no le apasionaba el proyecto, porque estos chavos son súper apasionados. Entonces entran en proyectos donde ellos se quieren ver realizados y en donde sí quieren estar, a diferencia de nuestras generaciones, donde era... Te quedabas. Te quedabas, porque era tener trabajo. ¿Ya entraste? No, tienes que tener el compromiso de no salirte. O por lo menos ten un año. O si es la empresa de tus papás, ya te fregaste. Ya no hay otra opción. Ahí te tienes que quedar. Entonces, ese mix generacional me gusta mucho porque también ellos agarran de los millennials el tema del compromiso. ¿Sí me explico? O sea, también agarran como de que no todo tampoco es blanco y negro. O sea, no a la primera que te regañan te vas a ir. O no a la primera que... O sea, la vida también es mucho de persistencia y mucho también es de fracaso. No es de, ya, fracasé, ya se terminó. No, hombre, no se terminó. Al contrario, del fracaso es de donde más sacas para seguirle. Entonces, yo creo que los más chavos sí tienen como que enfrentarse también a esos trancazos y también ver que no todo es tan sencillo, porque ellos la tuvieron mucho más sencillos que nosotros desde el uso de todas las nuevas tecnologías, el uso de toda la información que tienen a su alcance. O sea, nosotros la información y tenemos yo tengo 34 años, la información era en libros. Y cuando buscábamos en internet era en el Encarta que comprabas el disco, porque el internet yo me acuerdo cuando estaba en primaria y creo que hasta en secundaria todavía era el de... No, y si sonaba el teléfono te chingabas. Ah, sí, no, y pues tu mamá quería tener el teléfono libre. Sí, porque pues quién va a informarle a la comadre lo que está chisme, sucediendo. Sí. Oye, chava, ahorita tocaste el tema del fracaso y se me hace bien importante. Igual, o sea, digo, no puedo hablar, es que hablo muchas cosas a título personal porque pues de la única historia de vida de la que puedo hablar es de la mía, ¿no? Sí. Pero personalmente el tema del fracaso creo que ha sido una gran lección para mí, porque creo que estamos como muy acostumbrados a escuchar como si te caes, levántate y sigue adelante, pero a la hora que te toca, ya está bien cabrón. Sí. O sea, la neta es que levantarte después de una caída profesional es bien duro. Y de una caída de lo que sea, o sea, porque todos tenemos pilares en nuestras vidas y hay pilares más grandes y pilares más chiquitos, porque para lo que a ti puede ser enorme, por ejemplo, para ti el éxito más grande puede ser tener una pareja, o puede ser el éxito profesional, o estar bien con tus papás. Y el mío puede ser algo completamente diferente, pero al final todos son pilares y al final todo es lo que sostiene lo que tú eres, que es la mesa. Entonces, el fracaso en cualquiera de estos pilares es fuerte, pero puede ser fuertísimo o un poco más chico en el caso de que sea un pilar un poco como más no tan delicado para ti, porque todos, como te digo, tenemos heridas de la infancia, todos tenemos huellas de abandono, todos tenemos algo que te puede afectar mucho más. Y en el sistema de creencias, en todos los aspectos de la vida, desde lo personal hasta lo profesional, el fracaso yo creo que es el principal tabú. Siempre te enseñan a que tienes que estar bien y que si estás mal, te tienes que levantar rápido porque nadie te puede ver mal, no. O sea, ¿cómo te van a ver mal? Si tú eres increíble, si tienes todos estos, ¿por qué estás llorando por este? Pues todos tienen que estar acomodados a su nivel para que estés bien, o sea, para que estés sano, para que puedas funcionar de manera correcta. Y muchas veces
pues la misma sociedad, hasta las mismas personas que más están cerca de ti te imponen ese sistema de tienes que estar bien, tienes que estar bien, tienes que estar bien. A mí, por ejemplo, a título personal, yo a lo largo de mi vida siempre he sido de la creencia que, bueno, era más bien de la creencia porque ya han habido cosas que me ha cambiado mucho esa forma de pensar, que era bien el trancazo y te levantas así, en chinga. ¿Sí se puede decir groserías? Ah. No me has oído. Bueno, ni me digas porque ahorita me suelto. No, o sea, te levantas lo más rápido que puedas. Por ejemplo, yo sí lo ponía creo que ponía esto de ejemplo hace como 3 años, saliendo a Ciudad de México, como a las 5 o 6 de la mañana. Aquí en la misma ciudad, por vía alta, atropelló una vaca. Sí. Y fue algo súper choqueante para mí, porque haz de cuenta que aparte la vaca voló. Ay, no, Te lo juro, yo iba saliendo pues hacia ¿no estaba tan grande o qué? a la salida León. No, ahí te va, iba saliendo hacia la salida León, de repente volteo y veo una vaca que vuela, me cae encima y ya obviamente no alcanzo, volanteo y le pego de un lado, entonces, o sea, estaba nada de voltearme, gracias a Dios, porque iba en el bulevar, no sé cómo se llama que está enfrente de Vía Alta, pero son Es 3... aeropuerto. Bulevar Aeropuerto. Sí, ¿verdad? 3 carriles, no venían trailers de los otros y no me hubiera dado el que sigue y el que sigue, porque acabé hasta el camellón y, o sea, haz de cuenta, si la vaca estaba aquí, yo acabé a no sé cuántos metros de ahí. Entonces veo mi coche destruido, la chava que venía de entrada a León le pega a la vaca vuela por el camellón, me cae encima y yo le pego. Y te lo juro que pongo ese ejemplo porque de ahí volverme a subir un coche y volver a agarrar carretera no fue fácil. Y yo decía, todo en la vida tiene que ser como lo de la vaca. O sea, agarro al toro por los cuernos y me levanto rápido y le sigo y al siguiente fin de semana me vuelvo a ir manejando porque así es la vida. Y digo, es un buen ejemplo porque al final... Si no podemos vivir con miedo una vez que nos pasa algo, como la película esta de la chava que el tiburón le corta, no me acuerdo, creo que fue el brazo, y ella surfeaba. No lo he visto. Y los papás le dicen, ¿cómo te vas a pero es de la vida real, ¿no? Sí. ¿Cómo te vas a volver a meter al mar? Me quiero volver a meter al mar, porque si no me meto después del accidente, nunca más. Metí. Y en la vida todo tiene que ser así, pero, ahí va el pero... Yo vivía predicando esto de levántate rápido. Hay veces que no es tan fácil levantarte tan rápido y tú lo sabes. Hay veces que tiene que llevar un proceso el levantarte y tiene que llevar un proceso el fracaso y aceptarlo y vivir un duelo, que es lo que tiene que ser lo correcto. A lo mejor yo podía poner de ejemplo tontamente lo de la vaca, porque pues era mi coche, no me pasó tampoco nada tan grave, me pude volver a subir. Y hay situaciones en la vida donde hay algo que sí puede ser grave y tardes en levantarte, como es el éxito profesional. Es bien difícil, y yo lo he visto en pro, tratar el tema del fracaso, porque en el tema profesional también interviene el dinero y interviene mucho el estatus. Totalmente, y porque también siento que estamos muy acostumbrados a hablar de nuestros fracasos ya que los superamos. O sea, no conectamos en ese momento de fracaso. O sea, no nos acercamos digo, y no se trata tampoco de decirle al mundo vengan y salven. No, pero de decir, ahorita no la estoy pasando tan bien. O sea, ahorita estoy redescubriendo mi vocación o estoy redescubriendo lo que quiero hacer con mi vida profesional o estoy redescubriendo si estoy cómoda o no en mi relación. Todo. En todo. Y tendemos a platicar de esto ya que pasó, ¿sabes? O sea, ya que ya lo superé. Ok, ¿qué creen? Pasé por algo súper complicado, pero ya estoy bien. Sí. Entonces... La gente que todavía no logra acomodar el brinco es como chingada, güey, ¿y yo pa' cuándo? ¿Sí me explicó? Entonces, qué importante que digas esto. Me encantó lo de la vaca, o sea, la verdad. Sí, es un buen ejemplo. Ajá. Es un buen ejemplo y está además padre como utilizar nada más la palabra como la vaca, o sea, como lo de la vaca, ¿sabes? Sí. Pero sí, totalmente estoy de acuerdo contigo de que también todos tenemos nuestras zonas sensibles, ¿no? O sea, también, como dices tú, el coche no le pasó nada o fue solo la vaca o tú estabas bien o tal, pero cuando te tocan alguna fibra que te hiere más... O tu pilar más grande. Y el tema aquí es que al final sí te vuelves a subir al coche, pero puede ser de jalón al otro día o puede llevar un proceso para volverte a subir y agarrar el volante. Volvemos al mismo ejemplo de la vaca y es donde entra... El proceso
del duelo de un fracaso en todo el aspecto que pueda ser de pareja, de profesional, familiar, de lo que sea, tiene que haber ese proceso y también ser muy empático cuando alguien lo está viviendo para acompañarlo y para ayudarlo y que también esa persona se deje, porque hay personas que, o sea, luego están viviendo un fracaso, están viviendo un duelo y haz de cuenta que lo que quieren es arruinarse más la vida. Entonces, como amigo, pues cuando la persona se deja, lo que tratas de hacer es orientarla para que pueda volver otra vez a agarrar el coche y volver a seguir su camino. Así de sencillo. Pero, pues también hay situaciones que a veces te ponen en pausa. Yo te puedo platicar, por ejemplo, a mí el año pasado, yo era mucho de sí, te lo juro que hasta en la pandemia nunca dejé de seguir, porque aparte yo soy acelerado, entonces siempre he vivido un ritmo acelerado de es pandemia, no importa, seguirle, vemos qué vendemos, vemos qué hacemos. Nunca me había pasado tener un tema de enfermedad. Nunca me habían operado de nada. Y donde fue mi vaca, pero donde tuve que hacer una pausa, de repente yo iba casualmente a operarme para los ojos, para la corrección láser. Y yo dije, esta cita de 15 minutos, salgo, me agenda, en 2 semanas veo al doctor, me opera y sigo con mi vida como siempre. Y de repente la vida te dice, ¡pum! ¡Para! Y me dice, ¿qué crees? Te estoy checando, traes la retina desprendida desde no sé cuándo. Es un caso rarísimo que no pasa tan común. Porque, o sea, lo común es que te den una cachetada y se te desprenda la retina y te la vuelven a pegar y es un pedo. Pero en mi caso fue un hoyito milimétrico que se me hizo no sé cuándo, se empezó a drenar líquido y se me fue levantando. Entonces ahí me dijeron, es operarte en 1 semana, es quirófano, es 1 mes de recuperación, no vas a poder hacer nada. Yo, pero ¿cómo? Yo venía a hacerme la láser, o sea, y mis cosas, mi trabajo, no vas a poder. Te lo juro que para mí fue... Desde el aspecto físico, porque también es impresionante, o sea, verte la cara y tener un ojo chiquito rojo, no poder hacer tus cosas, no poder salir, recuperarte, vivir ese proceso de una recuperación. Yo te lo juro que salí de la operación y yo ya quería hacer mi vida. Y ahí fue donde tuve 1 mes que la vida me dijo, haz una pausa, recupérate y después sigue. Pero para mí te lo juro que era... ¿Cómo? O sea, me está ganando. Esta vez en la vida no estoy pudiendo luego agarrar el volante y volverme a subir. Y en una situación fuera de tu control. Fuera de mi control. Pero en la vida, Sofía, hay miles de situaciones que están fuera completamente de nuestro control y es donde también tenemos que mentalizarnos que puede venir cualquier cosa. Hoy estamos aquí platicando y mañana nuestra vida puede ser completamente distinta porque podemos perder un familiar, porque podemos perder una extremidad o podemos perder lo que sea. O sea, y al final esto se trata de seguir. O sea, el que piensa que la vida es lineal y que puede ir parchando, no es así. Tenemos que aceptar el sub y baja que es la vida. Estar abajo y también es padrísimo estar arriba, pero al final tienes que vivir el mix de los dos. Eso me encanta, Chava. Me encanta el tema del control porque se requiere de mucha humildad de entender que la vida está mucho más allá de nuestro propio control. Uh-huh. Oye, regresándome un poco y ya como para ir cerrando esta plática que ha estado divina, quisiera regresarme porque hace ratito mencionabas tú el tema de que lo que ves en la revista como con muchos empresarios y empresarias, hay un tema de prestigio y un tema económico que tiene que ver con los fracasos. Y a mí un gran maestro me dijo alguna vez que la gente muere por dinero, pero mata por reconocimiento. Uh-huh. Y creo que hay mucha gente... Qué gran frase, me encanta, sí. Conozco muchos así. Sí, y creo que hay mucha gente, creo que es humano hasta cierto punto buscar el reconocimiento, ¿no? Desde niños estamos, mamá, el clavado, ya sabes. Sí, mamá, la veme, típica, veme. Sí, la típica, ¿no? Ajá. Creo que es como muy común buscar el reconocimiento, pero lo que quiero decir con esto es que todos merecemos el reconocimiento y que hay mucha gente trabajando todos los días que siente que no la vemos. Y quiero que esa gente sepa que sí la vemos. O sea, que no tiene que ser la portada de Pro o que no tiene que tener un micrófono a la mano para ser vista, ¿sabes? Porque al final, tú que has estado tan en contacto a lo largo de 13 años, habrás entrevistado y habrás tenido gente que ni siquiera podría sostener esta conversación ahorita con nosotros y que dices, ¿de qué te sirvió tanto reflector si todas estas lecciones... Igual y te pudo haber pasado también lo de la vaca
y no sustrajiste ninguna lección de esa vivencia. O Sí. igual y te pudo haber pasado lo de la retina y seguiste siendo la misma persona. Entonces, independientemente de que haya o no cámaras o reflectores, creo que es importante y es muy valioso esto que hablas de cómo vas sustrayendo lecciones de vida, de todo lo que te va pasando, porque de eso va. O sea, de eso se trata la vida. De eso se trata. Y de aprender de cada cosa. O sea, no puedes agarrar algo que te haya pasado y así hacerle así y meterlo ahí abajo. Abajo de la cama, abajo del sillón. No, al contrario. Lo más horrible que te haya pasado en la vida es lo que más te va a nutrir. Porque así hayas tenido tú la culpa, la haya tenido alguien más, va a ser una lección para que eso no se repita. O no se repita, o vivir con eso y crecer con eso. O sea, de todo tenemos que aprender y de todo tenemos que crecer. El fracaso siempre va a estar ahí. En el tema, por ejemplo, de Pro, mucho de lo que a mí me encanta, como tú dices, yo no podría trabajar en un lugar donde no me sienta fiel a lo que soy, a lo que creo. Y mucho de lo que yo creo es en el reconocimiento, pero con base en qué. Y con base en cómo lo logré. O sea, yo estoy completamente a favor de darle un espacio en una portada de Pro a alguien que ese éxito lo hizo con base en esfuerzo, con base en fracasos, con base en servicio, con base en haberse apoyado de su familia. Y entonces, al final, como este espacio, sí se trata de darle un reconocimiento, obviamente, a la persona que esté ahí, porque pues es un medio de comunicación, pero mucho más allá de eso es dar una historia que sea inspiradora para todos esos que piensan que no los vemos. Y todas esas personas que pueden agarrar una revista, o bueno, aquí nos tocó hacer un crossover porque nosotros también tenemos un podcast que se llama Las Dos Caras justo del emprendimiento, donde el objetivo es ese. Y desde que los invitamos a que aparezcan, les decimos, aquí no vamos a platicar del éxito que tienes, aquí vamos a platicar del fracaso y vamos a platicar de cómo llegaste a donde estás, porque al final lo que queremos es inspirar. Y es que todas esas personas que piensan que no la van a hacer, sí la pueden hacer. Y con todas estas historias pueden agarrar algo, por lo menos lo más chiquito, para decir, esta herramienta que le funcionó a este empresario, yo la voy a aportar a mi vida para poder tener una historia como la que tiene él. Me encanta, Chava. Me encanta que sigan existiendo estas plataformas que comparten como lo valioso de la vida. Ya para ir cerrando, yo le decía a mis hermanas, TikTok es mi momento más humilde. Porque, güey, subo cosas a TikTok y de que un like. Y yo, ¿qué pedo, raza? Esa vieja está No encuerada les gusta. bailando. Sí. Ese güey está enseñando el puro bíceps. Y 800,000. Y yo de que algo súper profundo y de que mi papá, like. O sea, Sí, o y tu yo, mamá. ¿qué onda? Esto sí que me mantiene humilde. Entonces, sí que padre que sigan existiendo como estas plataformas que no están tan robotizadas, en las que humanamente podemos escoger y podemos como que tener este criterio de decir, vale la pena esta historia. Y Chava, definitivamente todo lo que nos has compartido hoy vale la pena ser escuchado. Muchas gracias. Ojalá Sofi. que no sea la última vez que estés aquí hombre, en el yo podcast. feliz. Muchas Muchísimas gracias. Gracias por abrirte así, por compartir cosas tan íntimas que seguramente van a transformar muchas mentes y corazones. Ojalá Muchas que sí. gracias. Me encanta tu espacio, muchas felicidades. Vi también que cumpliste 1 año. Sí. No es fácil tener un proyecto así y pues que sigan los éxitos. Gracias, Muchas gracias, Chava. Y a ustedes que nos acompañaron en este episodio, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast.